Hoy continuamos nuestro estudio todo principio de año. Ustedes conocen las famosas resoluciones, compromisos, todo este tema que es tan común que las personas solemos hacer, ¿no? Entonces a comienzo de año, al comienzo de año yo voy a meterme al gimnasio y voy a bajar de peso. No, el comienzo de año yo voy a dejar de fumar. El comienzo de año yo voy a empezar a buscar otro trabajo. Es parte, yo creo, de nuestra manera de ser, ¿no? Vemos el comienzo del año como el comienzo de una nueva etapa. Y lo es realmente, o sea, es una nueva oportunidad. Cada año tenemos la oportunidad de empezar, digamos, de nuevo, un nuevo año. Y nos trazamos objetivos, compromisos, con el propósito de buscar un cambio, ¿no? Porque todos estos propósitos buscan un cambio. Sí, el que se mete al gimnasio es porque quiere bajar de peso y entonces ese es el cambio. El que quiere buscar un mejor trabajo, bueno, quiere un cambio. Es la forma como lo hemos visto siempre y siempre lo hacemos, y hoy es primero de enero de un año nuevo. No mencioné las dietas, esas son famosísimas, ¿no? Empieza la dieta y llega el 15 de enero y ya se le olvidó la dieta, o se nos olvidó la dieta. Son compromisos que tienen un objetivo noble, digamos, un buen objetivo, un buen propósito, ¿sí? Ahora, la realidad es todos estos pequeños ejemplos que les acabo de mencionar, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, en otras palabras, cuando los cumplimos, porque los podemos cumplir, ¿sí? Cuando los cumplimos, son cosas que no tienen ningún impacto en nuestra vida espiritual. Sí, es bueno ir al gimnasio, es bueno tener buena salud, pero no tiene un impacto en la vida espiritual. Es bueno hacer dieta, sí, saludable, sí, pero no tiene ningún impacto en la vida espiritual. Hace 2 semanas Jaime nos presentó a nosotros un reto como iglesia, un reto muy interesante. ¿Qué hizo Jaime? Nos propuso a todos como iglesia leer el Nuevo Testamento en este año 2023. Interesantemente, este año tiene 260 días de lunes a viernes. O sea, si excluimos los sábados y los domingos, el año 2023 tiene 260 días de lunes a viernes. Y resulta que el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. ¿Qué significa eso? Como lo explicó Jaime. Si nosotros leemos un capítulo al día, de lunes a viernes, empezando mañana, habremos leído el Nuevo Testamento al final del año 2023. Jaime se tomó el trabajo de hacer ustedes lo tienen, lo pusimos en su boletín. Dividió esto en 2 semestres, primero y segundo semestre, y si usted se da cuenta, ahí está todo perfectamente explicado. Cada semana, la fecha de inicio de cada semana, el mes y la lectura. Arriba tiene los días. Entonces, por ejemplo, la primera semana es esta semana. ¿Empezando cuándo? Fecha de inicio 2 de enero, o sea, mañana, lunes. ¿Sí? El lunes, si usted mire aquí, en la parte superior, tiene los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes tenemos Mateo 1, martes, Mateo 2, miércoles, Mateo 3, y así sucesivamente. Y cada día de la semana tenemos un capítulo. Entonces, les hemos entregado esto para que ustedes puedan llevar su control. No podemos obligar a nadie a hacer esto. Realmente esto es un compromiso como iglesia, pero yo no les puedo decir a ustedes, mire, tiene que hacerlo porque si no lo hacen, entonces me pongo bravo con usted. No, eso no funciona así. Es más que un compromiso de nosotros como iglesia con el Señor, ¿sí? Es un compromiso de nosotros como iglesia con el Señor. Desde que yo inicié, gracias a Dios, hoy hace un año, empecé formalmente el ministerio en esta iglesia como el pastor de esta iglesia, por la gracia de Dios. Y ustedes, yo les he dicho siempre que uno de mis grandes deseos y de mi propósito, y no solo propósito y deseo, pero de mi labor como pastor, es enseñar, es presentar el evangelio, es el deseo de que esta iglesia crezca, hermanos, en conocimiento,
en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra, en el amor a Cristo, en el compromiso con Cristo. Eso es lo que yo deseo, ¿sí? Ese es el deseo de mi corazón. Y todo lo que hacemos en esta iglesia tiene como propósito eso, realmente. Tiene como propósito que seamos una iglesia que conozca cada vez más al Señor, que lo ame cada vez más, que se parezca cada vez más a Él. Eso lo hemos venido hablando permanentemente. Queremos crecer en semejanza al Señor Jesucristo. La pregunta es esta: ¿cuál es la forma de lograr esto? La respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es a través del poder extraordinario de la palabra de Dios que nosotros podemos crecer como individuos, podemos crecer como iglesia en nuestra fe. Entonces aquí en la iglesia hispana Wayside hay diferentes oportunidades para que las personas que asisten aquí tengan esa oportunidad de estar expuestos a la palabra de Dios. El servicio dominical es una de ellas. Yo espero que usted ya se haya dado cuenta que aquí no hablamos historias, aquí no hablamos, yo no hablo de mí, hablamos la palabra de Dios, explicamos, exponemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la palabra tiene el poder para transformarnos. Pero no solamente es el domingo. Jaime es un excelente maestro y Jaime da unas excelentes clases. En este momento está en el estudio de una de los libros más importantes de la Biblia, la carta a los Romanos. Adicional a eso, Jaime también lidera el grupo bíblico de integración que estamos iniciando, en donde también a un nivel un poco más ligero, pero también el centro es Cristo y su palabra. Y qué decir del grupo de oración que nuestro querido pastor Diego ha liderado por años. Todo lo que hacemos en esta iglesia tiene como propósito crecer en fe, conocer mejor al Señor. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, es fundamental en nuestras vidas. Usted ha oído Colosenses 1:16, los que estuvimos aquí, que le estudiamos toda la carta. Dice Pablo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite un poquito en ustedes. ¿Sí? Era para ver si estaban despiertos, que anoche acostaron tarde. La palabra de Dios habite en abundancia en ustedes, en abundancia en ustedes. El mismo Pablo reconoce la importancia de la palabra de Dios, el gran valor de la palabra cuando dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Pues porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Hay poder en la palabra. Eso es importante que nos quede claro. Hay poder en la palabra de Dios. Hay un principio también que yo he mencionado varias veces, porque me parece que es un principio fundamental. Lo encontramos en Isaías 55, verso 11. El Señor dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. Dice esto, imagínense, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, nosotros podemos leer esto y sí, un pasaje más. No, hermanos, esto es un principio, es algo que jamás va a fallar. ¿Sí? ¿Qué significa ese pasaje? Ese pasaje significa que cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? El Señor cumple el propósito con esa palabra en nuestros corazones, el propósito que Él tiene, siempre, no a veces, no la mayoría de las veces, no el primer día del año, siempre, siempre. O sea que este pasaje nos da una certeza, hermanos. Nos da esta certeza, escúcheme, el Señor cumplirá su propósito a través de este plan de lectura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos hablando del plan semanal de lectura, ¿qué va a pasar? Pues que el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, en cada corazón, conforme a su voluntad. Eso va a suceder. No es que de pronto, no, va a suceder, porque el Señor nos lo ha dicho. O sea, que cada vez que abrimos la palabra del Señor y la leemos y meditamos en ella, tenemos la seguridad, la total certeza de que el Señor está obrando en nosotros. No volverá vacía, dice el Señor. Siempre tiene un efecto en nosotros. Entonces, basado en esto, yo le hago esta pregunta. Escúcheme. ¿Usted cree que es posible que nosotros como iglesia asumamos este reto de una manera
comprometida y que en un año no haya pasado nada? Le pregunto, ¿es posible? Es imposible. Si nosotros hacemos nuestra parte, es imposible que nosotros leamos la palabra de Dios y nada pase. ¿Por qué es imposible? Pues porque el Señor dice que siempre cumple el propósito que Él tiene y jamás, nunca, nunca regresa vacía. Conclusión, si creemos la palabra de Dios, tenemos que entender y asegurar que si nosotros como iglesia hacemos esto, hermanos, va a haber un cambio en nosotros, va a haber una transformación en nosotros. ¿De acuerdo? Es simple, ¿cierto? O sea que en esta mañana el mensaje es un mensaje distinto, es un mensaje de 7 puntos, en donde vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Y es un mensaje que no pretende en 45 minutos hacer un estudio exhaustivo del poder de la palabra de Dios. Simplemente les voy a dar algunos puntos que nos van a servir de referencia para entender por qué es importante que como iglesia nos pongamos las pilas y asumamos este reto con disciplina y lo hagamos. El primer punto es el siguiente: la palabra de Dios produce fe. Punto 1. La palabra de Dios produce fe. Lo hemos dicho varias veces, Romanos 10:17, este es otro principio. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso es perfectamente claro. ¿Qué dice ese verso? Que para tener fe hay que estar expuestos a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, sin palabra no hay fe. El Señor nos da la fe, ¿cierto? La fe es un don de Dios, nos da esa fe salvífica, esa primera vez, si lo ponemos de alguna manera, pero de ahí en adelante, mis queridos hermanos, y bueno, y esa fe es dada a través de la palabra de Dios, obviamente. Hay que escuchar el mensaje para poder responder en fe, pero de ahí en adelante no es que no, ya creímos, entonces ya no hay que volver a leer la Biblia, no, al contrario. Para que nuestra fe aumente, debemos estar expuestos a la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, recuerde que la fe no solamente es para la salvación. La fe es también para nuestra vida. O sea, no es que ya soy salvo, entonces ya, ¿para qué más? No. La fe cumple una función vital en nuestras vidas. Recuerde, por ejemplo, lo que dice Hebreos 11:6. Siempre que escucho esta escritura me acuerdo del pastor Bobby, porque por mucho tiempo tuvimos hebreos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. No se puede agradar a Dios sin fe, o sea que necesitamos fe si queremos agradar a Dios. ¿Cómo podemos entonces lograr que nuestra fe aumente? ¿Cómo nosotros podemos tener una fe sólida, una fe inquebrantable, una fe que nos sostenga a través de nuestro caminar por la vida? Y la respuesta es la palabra de Dios. Ahí no hay que buscar mucho. La palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. ¿De acuerdo? La fe viene por el oír el mensaje concerniente a Cristo. Entre más expuestos a la palabra, más se fortalece nuestra fe. Es así de sencillo. Es así de sencillo y así de claro. Vamos al punto 2. La palabra de Dios nos revela el propósito de Dios. La palabra de Dios nos revela el propósito de Dios. Es en las Escrituras que nosotros podemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Otro punto donde podríamos estar mucho tiempo. Hay mucho que decir de esto, no vamos a hacer un estudio de ello, vamos a limitarnos a un par de escrituras. Romanos 8:29. Escuche. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice este verso? Palabras más, palabras menos, cortamente. Dios ha predestinado al creyente, una cosa que dice. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sea hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida y la mía? Que seamos más como Jesús. ¿Sí? Ese es un propósito para todo creyente. Ser más como el Señor. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció, ¿de acuerdo? Obedeció al Padre todo el tiempo. Juan 6:38, he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Y esto está
permanentemente en los evangelios, el hecho de que Jesucristo obedeció. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, por consiguiente estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, así como la obedeció Cristo. Es la forma en que crecemos en semejanza al Hijo de Dios, es caminando en fe y en obediencia. Eso es ser más como Cristo. No vaya a ser que haya alguien aquí que piense que ser más como Cristo es que usted entonces pueda multiplicar los panes y los peces, porque de repente la cosa se nos complica. Ser más como Cristo es caminar en obediencia a la voluntad del Padre. Segundo pasaje que vamos a mirar aquí, Efesios 2:10, muy conocido. Porque somos hechura suya, escuche, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En ese verso que vemos, ¿cuál es el propósito de Dios? Que hagamos buenas obras. ¿Sí? Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hemos hablado de las obras. ¿Nos salvamos por obras? No, pero las obras son la evidencia, ¿de acuerdo? La manifestación externa de nuestra salvación, de nuestra transformación. Es el resultado del nuevo nacimiento. Pero hermanos, las buenas obras son un reflejo del carácter de Cristo. ¿Hizo Cristo buenas obras o no? ¿De acuerdo? O sea que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Cristo hizo buenas obras, nosotros también estamos llamados a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque un corazón redimido desea imitar a Cristo. Por eso. O sea que no solo la palabra de Dios produce fe y nos revela el propósito de Dios, pero punto número 3. La palabra de Dios nos prepara para cumplir el propósito de Dios. Nos lo revela, pero nos prepara también. ¿Sí? Acabamos de ver que hemos sido creados para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano. Ahora, con esto en mente, leamos 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Solamente esa frasecita ya es suficiente para darle el lugar a la palabra que le corresponde. Toda escritura es inspirada por Dios, proviene de Él. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, escuche. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esas obras de Efesios 2 son las obras de 2 de Timoteo. Hemos sido creados para buenas obras y a través de la palabra de Dios el Señor nos equipa para hacerlas. Nos llama a hacerlas y nos equipa para poderlas realizar. Nos prepara. Mire, muchas veces podemos pensar que somos incapaces completamente de llevar a cabo algo que creemos que el Señor nos ha llamado a realizar. Yo le voy a decir esto. Si ese algo que usted pueda tener en su corazón, puede ser lo que sea, pero si ese algo es algo que realmente es la voluntad del Señor, el Señor lo preparará a usted. Lo preparará a usted. El Señor nos prepara para cumplir esas buenas obras que Él de antemano dispuso para que nosotros anduviéramos en ellas. Él nos prepara, nos capacita. A través de, en buena medida, la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder en el cual el Señor nos prepara, nos instruye, nos capacita para cumplir con esas buenas obras que Él ha destinado para nosotros. Ok, entonces, palabra de Dios, número 1, produce fe. Número 2, nos revela el propósito de Dios. Número 3, nos prepara para cumplir ese propósito. Punto número 4, la palabra de Dios nos libra de caer en falsas enseñanzas. Muy importante. La palabra de Dios nos libra de caer en falsas enseñanzas. Efesios 4, versos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento, escuche, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? O sea que el verso 13 tiene que ver con la importancia de llegar al conocimiento de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a la persona de Cristo a través de su palabra, verso 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas
y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Este punto es fundamental en cualquier época, pero muy especialmente en nuestro día, donde la gran mayoría de la enseñanza que está afuera en el nombre de Cristo puede llegar a ser falsa. Es terrible. ¿Por qué es difícil? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Por qué es difícil identificar las falsas enseñanzas? ¿Por qué? La respuesta es esta: porque usan la verdad, manipulan la verdad, ¿sí? No erradican la verdad, pero la adulteran. Entonces, si una persona no conoce la verdad, ¿sabe qué pasa? Que escucha verdad y no tiene la capacidad de discernir lo que sí es verdad y lo que no. Claro, porque si a usted le salen con todo tipo de locuras, bueno, y hay gente que hasta las locuras se las cree, pero bueno, si una persona es pensante, ¿sí? Si una persona tiene alguito de sentido común y le salen pues con unas cosas, esa persona dirá, no, esto están locos. Pero el problema es que la gran mayoría no es así. La gran mayoría, palabra, error. Entonces tiran tres brochazos de palabra y uno de error. Y es difícil. Si no hay conocimiento, es difícil caer en el error de las falsas enseñanzas. Hermanos, les voy a decir algo. Esto lo hablábamos en esta mañana con Rick. Las falsas enseñanzas tienen un autor: Satanás. No importa cómo se pinte. Y de hecho, en nuestro día, estamos hablando en el nombre del cristianismo, ¿sí? En el nombre de Cristo, hay muchos de estos falsos maestros que predican supuestamente a Cristo, pero no es cierto. ¿Cómo nos libramos de eso? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a conocer la palabra de Dios si lo único que hace es escuchar el sermón de su pastor el domingo? Las falsas doctrinas tienen el sello de Satanás, no se le olvide eso. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañar. Porque a él no le interesa que las personas sean salvas. Él quiere lo contrario: engañar. ¿Y qué mejor engaño que hacerle creer a la gente que están súper bien con Dios porque van a una iglesia X? ¿Qué mejor engaño? Un engaño perfecto. Punto número 5. La palabra de Dios, escuche, es nuestro alimento espiritual y nos fortalece contra la tentación. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y nos fortalece contra la tentación. Acuérdese cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por Satanás. Interesante, ¿no? O sea, pudiéramos decir, no, lo que pasa es que ese diablo tan malo, ¿no? Diablo mentiroso, que vino a tentar a Cristo. No, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás. Tenía que ser tentado. Dice la Biblia que el Señor había ayunado por 40 días y 40 noches. Como era hombre, yo no sé usted, yo nunca he ayunado 40 días y 40 noches. O sea, ¿usted se imagina dejar de comer 40 días y 40 noches? Yo no me lo imagino. 40 días y 40 noches, yo no me lo imagino. ¿Qué pasa? Bueno, la Biblia dice, tenía hambre. El Señor sintió hambre. Mateo 4, versos 3 y 4. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, siempre sembrando la duda, ¿no? Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, pero Jesús le respondió, escrito está, eso es clave, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es el alimento para el cuerpo. De la misma forma que el pan alimenta el cuerpo, la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser interno. Ustedes y yo necesitamos alimento para poder crecer, para desarrollarnos, para vivir una vida saludable. Usted deje de comer 2 meses y le aseguro que, bueno, tomará agua y come mal y llega aquí vuelto nada. ¿Sí? Hace un tiempo hubo un documental que hicieron sobre el efecto
de la comida rápida en el ser humano. Y entonces una familia se puso a comer McDonald's todos los días, desayuno, almuerzo y comida como por 2 meses, una cosa así. Al final del estudio resultó que, por ejemplo, el padre era, no sé, X veces más propenso a tener un ataque al corazón, por ejemplo. Y ahí todo tipo de situaciones. O sea, ¿qué le quiero yo decir a usted? Es importante la verdadera palabra, es importante el verdadero mensaje. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita alimentarse, pero no alimentarse de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, ir a una iglesia no significa estar alimentado. Ir a una iglesia, bueno, realmente una iglesia real, o sea, si vamos a hablar de iglesia, es donde Cristo es el centro, ¿cierto? Cristo es la cabeza y se predica su palabra. ¿Sí? Pero hay muchas iglesias que no son iglesias, o sea, lugares que se llaman iglesias que no son iglesias. Esas personas que van allá reciben, en el mejor de los casos, McDonald's espiritual. McDonald's espiritual, que al final del día lo que tiene es un efecto nocivo. ¿Sí? Porque si no es la verdad, mata. McDonald's termina matando, hermanos. Usted coma McDonald's todos los días y se va a morir. ¿No es el mismo efecto de cualquier mensaje que no es la palabra de Dios? Lo hace sentir que está bien, que está lleno, pero lo lleva a la muerte eterna. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. No podemos pretender, hermanos, crecer en nuestra fe. No podemos pretender vivir en santidad. No podemos pretender amar a Cristo si nosotros no abrimos este libro. No podemos pretender la vida cristiana aparte de la palabra de Dios. No se puede. Ahora, un ingrediente adicional en el ámbito espiritual. Hay un ingrediente que todos debemos considerar y es simple y llanamente que usted y yo tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué pasa cuando usted está débil físicamente? Bueno, si usted no come bien, si usted come McDonald's todos los días, eventualmente se muere. Si usted no come bien, su cuerpo se debilita, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted no está expuesto a la palabra de Dios? Pues se debilita, mi querido hermano. Se debilita espiritualmente y resulta que hay alguien allá afuera listo, esperando a que usted salga para comérselo vivo. ¿Usted ha visto los programas esos de animales? Que sale el corderito ahí o cualquier animalito ahí todo medio debilucho. Y ahí está el león listo. Y el león no tiene compasión. El león no se pone a decir, ay, pobrecito, es que es chiquitico y está débil. No, se le tira encima y se lo come. Se lo come. Bueno, nosotros tenemos que asegurarnos de estar fuertes espiritualmente porque hay un león rugiente buscando a quien devorar. Así de simple. No podemos darnos el lujo de ser debiluchos espiritualmente. No podemos darnos ese lujo. Además, ¿qué aprendemos del ejemplo que vimos ahorita de Cristo? Hermanos, Satanás vino a ofrecerle pan cuando él tenía hambre. Él no vino a ofrecerle pan cuando él estaba lleno, cuando tenía hambre. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha de la debilidad. De la debilidad, es así de simple. Él busca hacernos caer en nuestros momentos de debilidad. Usted quiere estar bien parado espiritualmente para que cuando venga la tentación, usted pueda pararse y decir, no, tiene que estar expuesto a la palabra de Dios. Si no, no va a poder. No vamos a poder. Tenemos que estar en la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. ¿Sí? O sea, la palabra nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda a resistir las tentaciones del enemigo. 3 veces en ese momento de tentación, el Señor Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Y interesante, ¿no? Que el Satanás también se la sabe y se la sabe bien.
Tenemos que estar preparados, tenemos que ser diligentes en el estudio y la meditación de las Escrituras. Punto 6. La palabra de Dios es nuestra fuente de esperanza y consuelo. La palabra de Dios es nuestra fuente de esperanza y consuelo. Hermanos, vivimos en un mundo oscuro. Yo no quiero ser negativo, ya se lo he dicho. No piense que es que yo soy el negativo. No, es la realidad. Vivimos en un mundo oscuro. La Biblia llama a Satanás el Dios de este mundo. Eso lo vimos hace unos días. El apóstol Juan escribe que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hace unas semanas argumentamos que el mundo moralmente no va a mejorar. No va a mejorar. Hablamos de varias cosas, muchas cosas que hoy son absolutamente normales, en realidad son una manifestación del juicio de Dios. Una manifestación del juicio de Dios por cuenta del rechazo del ser humano. Es un panorama desolador. No podemos decir que es una bonita realidad, es un panorama desolador, pero en medio de esa desolación, la palabra de Dios es una fuente de esperanza y de consuelo. ¿Por qué? Me podría quedar toda la vida aquí, pero vamos a mencionar algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? O sea, si Satanás es el Dios del mundo, a mí no me importa, porque el que vive en mí es más poderoso que el que está allá afuera. ¿De acuerdo? Sabemos que el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Sí? O sea, nos ha dicho, en medio de toda esta locura, tranquilos, tranquilos, estaré con ustedes siempre. Mire la palabra de Dios como consuelo en medio de las tribulaciones de la vida. Mire lo que dice el Salmo 119:50, muy lindo. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Fíjese que no dice, mi consuelo en la aflicción es que no hay aflicción. Mi consuelo en la vida es que no hay problemas. No, mi consuelo en la aflicción, está dando por descontado que hay aflicción, es que tu palabra me ha vivificado. En otras palabras, tu palabra me fortalece, me anima, nos anima cuando enfrentamos pruebas. Juan 16:33, palabras hermosas. Estas cosas les he hablado, dice el Señor Jesucristo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Escuche, en el mundo tienen tribulación. Hay otras versiones que dicen, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, esto es consuelo, esto es esperanza, pero estas verdades las vemos en la palabra de Dios. Si usted no abre su Biblia, usted no va a poder recibir ese consuelo y esa esperanza. Es un mundo contrario en el que nosotros vivimos a las verdades de la palabra del Señor. ¿Sí? Y muchos afirman, la mayoría de personas afirman que no, que aquí para el creyente no hay aflicción, pero el Señor dice lo contrario. El mismo pastor Diego lo estaba diciendo ahorita, 2023. Todos estamos felices, sí, un nuevo año, hermanos. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. O sea, el Señor nos promete aflicción, pero nos dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Esa paz, ese gozo, ese consuelo más bien, viene de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que uno, no sé si usted ha escrito, seguro ahí por WhatsApp, usted y yo, ¿no? Mandamos a nuestros amigos, feliz año, y hay gente que manda bombitas y unas cosas que uno lo abre y le explota, bueno, muy bonito y todo, ¿cierto? ¿Y cuál es el deseo? Sí, o sea, el deseo nuestro en un nuevo año para la gente es paz, prosperidad, salud, y eso está bien. No vamos a desearle a la gente mal, pero hay una realidad, hermanos. Usted puede escribir las cosas más lindas del mundo, pero no sabemos lo que va a pasar, eso es una verdad. No sabemos lo que este año o los años anteriores iban a traer, no sabemos. ¿Sí? O sea, por eso es que la esperanza, estamos hablando de la esperanza de la palabra de Dios, no puede estar puesta en el trabajo, en la salud, en el gobierno de turno o en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque esas cosas cambian en cualquier momento. La salud en un momentico puede cambiar.
Todo cambia en cualquier momento. No puede estar nuestra esperanza puesta allí. Es mejor poder decir de corazón estas palabras del Salmo 130, verso 5. Escuche, espero en el Señor. En Él espera mi alma. Y escuche, y en su palabra tengo mi esperanza. En la palabra del Señor tengo mi esperanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué podemos tener nuestra esperanza en la palabra? Escuche, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra jamás va a pasar. ¿Sí? El Señor es fiel y su palabra es digna de crédito, hermanos. Si Él nos dijo a nosotros que si Él está con nosotros, nadie puede estar en contra nuestra, ¿cierto? ¿Lo ha leído? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Bueno, es porque es verdad. Es porque realmente si Dios está con usted, nadie puede estar en contra suya. Porque el Señor está con usted. No estoy diciendo que no pueda haber problemas, no estoy diciendo eso. Pero Romanos 8:28, famosísimo, es en mi opinión uno de los versos más consoladores de la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, perdóneme, pero si usted escucha eso y cree ese verso y ese verso no le genera esperanza, nada le va a generar esperanza. ¿Qué significa ese verso? En breves palabras, no importa lo que pase alrededor. Se puede estar cayendo el mundo a nuestro alrededor. Nosotros, los creyentes, las personas que han sido llamadas, las personas que aman al Señor, tenemos la certeza de que el Señor dispone todo para nuestro bien. Todo. No algunas cosas, todo. Lo que usted entiende y lo que no entiende, lo que le duele y lo que no le duele, lo que le gusta y lo que no le gusta, todo para nuestro bien. Por eso es que Cristo y su palabra son la esperanza de nosotros los creyentes en un mundo oscuro, hermanos. Ahora bien, no solamente la palabra de Dios es esperanza para esta vida, pero más importante aún, para la vida futura. Para la vida futura. ¿Qué dicen las Escrituras? Por ejemplo, algunas. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en Miami, en los Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Ecuador. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es una fuente de esperanza. Es una fuente de esperanza saber que mi ciudadanía está en los cielos. Para mí lo es. Es una fuente de esperanza para mí saber que el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para mí, para usted. Porque en la casa de mi Padre, dice Él, hay muchos lugares, hay mucho espacio, en otras palabras. El Señor se fue a preparar un lugar para el creyente. Pero esperanza más grande que la que vemos en el libro de Apocalipsis, creo que no la hay. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. Escuche lo que dice el apóstol Juan, lo que escribe el apóstol Juan con respecto a el futuro del creyente. Algunas veces hemos leído partes de esto. Dice el apóstol: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, esto que vemos con nuestros ojos, pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: escuche, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él, o sea Dios, habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Luego en el capítulo 22 leemos las siguientes palabras con respecto a la eternidad del creyente. Dice: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos,
Este reto que nos hemos planteado como iglesia va a producir en nosotros esperanza. Esperanza. Leer la palabra de Dios consistentemente va a llenar nuestros corazones de esperanza. Esperanza útil para esta vida y esperanza útil para la vida futura. Punto número 7. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios y nos revela a la persona de Cristo. Muy importante. Con este terminamos. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios y nos revela a la persona de Cristo. Hay un gran peligro, hermanos. Bueno, uno de muchos. Hay un gran peligro y es hacernos dioses conforme a nuestras ideas. Y cuando uno oye eso, uno dice, no, pero tranquilo, pastor, que yo no ando tallando figuras para arrodillarme delante de ellas, ni yo no tengo un altar en mi casa donde yo hago este tipo de cosas. Es que no hay que llegar allá. No hay que hacer ese tipo de cosas para caer en idolatría. No piense usted que para caer en idolatría es necesario adorar a un Dios con un nombre distinto al Dios de la Biblia y al Señor Jesucristo. Podemos estar adorando al que creemos que es Cristo, pero si la concepción nuestra no es la concepción del Jesucristo bíblico, estamos adorando a un Dios falso. Y eso se llama idolatría, y Dios detesta la idolatría. ¿Qué significa eso? Que una persona puede literalmente creer que está alabando y adorando y sirviendo a Cristo. A Cristo. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando la concepción de Cristo es lo que me dijo fulanito, lo que me dicen en esta, entre comillas, iglesia, o lo que yo creo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que mi Diosito, mi Dios, ¿no? O sea, como en otras palabras, yo me encargo de crear mi propio Dios. Hermanos queridos, en las Escrituras está revelado el carácter de Dios y está revelada la persona de Cristo. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Tiene que ir a la Biblia. Tiene que ir a la Biblia. Y eso lo refuerza la predicación clara de la palabra de Dios. Pero hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia para saber que Jesucristo, como lo vimos la semana anterior, es el Dios eterno. Usted no puede saber que Jesucristo es el Dios eterno si no abre la Biblia o si no se lo dice a alguien. Pero es que hay todo tipo de teorías. Jesucristo, y lo vimos la semana pasada, el Dios eterno, el creador de todo lo visible y lo invisible, no un simple maestro, un gran maestro, un gran hombre. Ayer fui a comprar algo al supermercado y estaba la revista, creo que era la revista Time. Decía en inglés, las personas más influyentes del siglo. Entonces aparecen presidentes, Lincoln, y Jesucristo. Yo por dentro dije, pero si Él los creó a todos los otros. O sea, yo sé, no. O sea, no podemos pensar en Jesucristo en esa forma. Porque si vemos a Jesucristo como un gran profeta, un gran maestro y nada más, ¿sabe qué está pasando? Estamos equivocados. El Dios eterno, en el principio, lo vimos la semana pasada, Juan 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nada de lo que ha sido visto ha sido creado sin Él. Ese es Jesucristo. No me lo pongan en la revista Time con otra partida de pecadores como nosotros. ¿Usted quiere conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesucristo? Tiene que meterse aquí. Cuando lo hacemos, entonces ya no nos creamos un Dios a nuestra imagen, sino que entonces usted lee la Biblia y usted se da cuenta que el Dios de Israel es un Dios que premia la obediencia y castiga duramente la desobediencia. Cuando usted abre la Biblia, usted se da cuenta que el mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto dándoles maná del cielo es el mismo Dios que acabó con la humanidad en tiempos de Noé. Millones de personas.
Cuando usted abre la Biblia se da cuenta que la predicación de Jesucristo no tiene nada que ver con la predicación de nuestro día. En donde se le dice a la gente que el Señor lo quiere saludable. ¿Quieres que se mejore se te acaben los problemas? Cree en Cristo. ¿Dónde dice eso? No dijo, no acabamos de ver que Él dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿No dice acaso la Biblia que todo el que quiere vivir una vida piadosa en Cristo padecerá persecución? No, eso no se habla, hermanos, porque no se habla del Jesucristo bíblico. ¿No dijo el Señor Jesucristo en muchas ocasiones: hay un lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes? No lo dice una ni dos veces. Nadie dice eso. ¿No dijo el Señor Jesucristo cuando vino el joven rico: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le dice: cumple los mandamientos. Ya lo hice, desde chiquitico ya lo hago. El Señor hubiera podido decirle: mira, ¿sabes qué? Eres un buen muchacho y has cumplido algunas cosas, dale, ven. No hace eso. Porque el Señor sabía que su Dios era su dinero. Ese es el Cristo bíblico. El Cristo bíblico es el que va a venir como juez. Usted lo ve en Apocalipsis. El jinete. Esa palabra, esa espada que sale de su boca, acabará con todos los incrédulos. Hermanos, no podemos pasarnos la vida haciéndonos una imagen falsa de Dios. La única manera de conocer a Dios el Padre, al conocer al Dios de Israel, de conocer a su Hijo Jesucristo, la única manera es a través de la revelación que Él mismo ha dado en las Escrituras. No hay otra forma. Cualquier otra concepción de Dios y de Jesucristo es humana y nos lleva a la idolatría. O sea que ese es un punto de mucho peso, para que como iglesia digamos este 2023, sí, vamos a hacerlo, porque si lo hacemos, entre otras cosas, creceremos en fe, nos seremos preparados para cumplir el propósito de Dios, nos será revelado ese propósito, nos librará la palabra de caer en falsas enseñanzas. Además es nuestro alimento espiritual, es nuestra fuente de esperanza y consuelo, y en ella vemos el carácter reflejado del verdadero Dios y del verdadero Señor Jesucristo. Por eso es que debemos hacerlo. No porque Jaime dijo, porque lo necesitamos, hermanos. Y mi deseo es que lo hagamos. Jaime, 10 minutos, 15 a lo mucho. Termino ya con esto. Hermanos, escuchen. Si después de usted escuchar lo que acabamos de escuchar, usted llega a la conclusión de que usted no tiene 15 minutos de su tiempo para recibir estas cosas, estamos fregados. Saque el tiempo, haga el tiempo. Busque el tiempo, hágalo, hagámoslo. Y si lo hacemos, el 1 de enero del 2024 seremos otra iglesia. Simple y llanamente otra iglesia. Con más fe y más semejantes a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra que es vida, Señor. Damos gracias a ti por el privilegio que tenemos de poder escucharla, de poder abrir nuestras Biblias, Señor. Hay veces que damos por descontado tener una Biblia en las manos, Señor. Tanta sangre, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tanta sangre que ha tenido que correr para que podamos abrir una Biblia en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano. Señor, ayúdanos como iglesia en este 2023 a ser disciplinados. Por favor, aparta de nosotros cualquier distracción que nos impida llevar a cabo este gran reto. La mejor resolución de nuevo año que podemos tener, por encima de cualquier otra cosa, es buscar acercarnos más a ti a través del estudio y la meditación de tu palabra. Transfórmanos, Señor.
Transforma esta iglesia a través del poder de tu santa palabra. Y permite que el 1 de enero del 2024, esta sea una iglesia diferente por efecto del poder transformador de tu palabra. Oramos todo esto y ponemos en tus manos este nuevo año que está empezando, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más como tú en este año, todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.